Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos como siempre. Les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Hoy quería compartir un tema con ustedes que se trata de predicar la palabra. Este tema está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8, Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Y el texto se llama predicar la palabra. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es importante que nosotros, ¿verdad?, prediquemos la palabra del Señor. Es importante que nosotros hablemos de la palabra de Dios, comuniquemos a otros que no conocen la palabra de Dios sobre de qué se trata la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un libro que fue escrito por hombres, pero inspirado totalmente por Dios, inspirado de Dios, escrito por hombres. Y Dios dejó esta palabra para que todo el mundo, todas las personas que habitan en el mundo puedan conocer su contenido, puedan saber de qué se trata la palabra de Dios. Y no solamente que adquieran conocimiento de la palabra de Dios, sino que practiquen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un manual de instrucción que llega a su mano para que usted empiece a meditar en esta palabra y usted empiece a darse cuenta de cómo usted tiene que vivir su vida, de cómo deberíamos de vivir la vida todos los seres humanos que habitamos en esta tierra, porque ahí el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, nos enseña cómo nos tenemos que comportar con Dios y con los hombres. La primera cosa que el Señor nos enseña es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú vas a agradar a Dios en todo y vas a ser obediente en todo. Vas a hacer lo posible por agradar a Dios de todas las maneras habidas y por haber. Que tú sepas que es lo correcto y que es lo que verdaderamente agrada a Dios, porque a veces hacemos cosas que creemos que estamos agradando a Dios y no es así. Por eso tenemos que pedirle discernimiento, revelación al Espíritu Santo para nosotros comprender qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. Y cuando nosotros logramos agradar a Dios, que no lo vemos, que no lo tocamos, pero sabemos que existe y que sentimos su presencia, cuando nosotros logramos agradarlo a Él, nosotros también vamos a poder lograr agradar a la demás persona, a los demás seres humanos que nos rodean, y vamos a poder cumplir esa palabra que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, y no solamente conocerla, ponerla en práctica y predicarla. El tema de hoy se trata de esto, de predicar la palabra de Dios, de que si tienes conocimiento de la palabra de Dios, puedas transmitírselo a otra persona, puedas hablarle a otra persona de Jesucristo, puedas decirle quién fue Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que fue mandado al mundo a través de una mujer virgen llamada María. Eso lo sabemos. Pero mucha gente sabe esto, pero no sabe en realidad por qué vino al mundo. Jesucristo vino a morir por ti, a morir por mí, para lavarnos de pecados, para perdonar nuestros pecados, porque Él es el único que tiene poder para poder perdonar nuestros pecados y poder darnos vida eterna, poder darnos salvación. Y para eso nosotros tenemos que creer en Jesucristo, creer que Dios lo levantó a Él de los muertos, porque Él murió, fue crucificado, pero fue resucitado al tercer día, y en su ministerio, en su predicación, Él predicó arrepentimiento, reconocimiento de pecado, o sea, que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos, ¿verdad?
que nos bauticemos en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús, que seamos llenos del Espíritu Santo y que practiquemos y prediquemos su palabra, pongamos en práctica su palabra y prediquemos su palabra. Si tú recibes palabra de Dios, practícala, pero también predícala, no te quedes con este conocimiento, porque hay mucha gente que todavía no conoce de Cristo, que ha escuchado mucho a Cristo, ha escuchado mencionar mucho a Cristo, pero no lo conoce como tal. Ha escuchado mencionar mucho a Dios, pero no lo conocen como tal. Y la manera de conocerlo es leyendo la palabra y que alguien más te predique y te hable de ella. Ciertamente, para nosotros poder predicar la palabra de Dios tenemos que instruirnos, tenemos que leer la palabra de Dios diariamente, tenemos que meditar en la palabra de Dios diariamente, tenemos que orar, tenemos que pedirle sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo para poder nosotros compartir, transmitir la palabra en el modo correcto. La palabra de Dios es nueva cada día, porque tú la lees hoy y te da un mensaje. Mañana vuelves a leer el mismo versículo, el mismo capítulo, y te da otro mensaje nuevo. Por eso dice, la palabra de Dios es nueva cada día, se renueva cada día. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que no pasa de moda, que es el único libro a nivel mundial que no ha pasado de moda, que se mantiene vigente. Por eso sabemos que no es un libro natural, es un libro sobrenatural, porque fue inspirado por Dios, escrito por las manos de hombres, guiadas por Dios. Por eso es un libro que no pasa de moda, es un libro que es traducido a muchos idiomas. ¿Por qué? Porque este libro tiene que llegar a cada rincón del planeta, Por eso ha sido traducido a muchos idiomas. Muchísimas personas tienen una Biblia en su casa. Y es un libro que se mantiene vigente y se mantendrá vigente, porque en la palabra de Dios dice, cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, va a quedar para siempre, porque es su palabra. Pero es necesario que nosotros como cristianos nos instruyamos, aprendamos, meditemos, practiquemos la palabra de Dios para también dar ejemplo de la palabra de Dios con nuestro testimonio, y también le hablemos a otras personas de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante meditar en la palabra? Porque si usted no medita en la palabra, ¿verdad?, y va a predicar el evangelio a otra persona, entonces usted no va a saber qué decir. O si esa persona le pregunta algo, a lo mejor usted no va a saber qué responder. Por eso es necesario que usted primero se instruya, lea constantemente. Claro, usted no es que va a esperar saberse toda la Biblia. No le estoy diciendo eso, porque si no, ¿cuándo es que usted va a predicar? ¿Cuándo es que usted va a abrir su boca? ¿Cuándo es que usted va a transmitir el evangelio? Yo pienso personalmente que la primera cosa cuando uno va a predicar la palabra de Dios o va a evangelizar, va a transmitir un mensaje de la palabra de Dios a otra persona por primera vez, la primera cosa que yo le diría a esta persona es: de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo a morir por nosotros en una cruz para lavarnos de pecado, para perdonarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros sabemos que después que morimos vamos a tener vida eterna, sea en el infierno o sea en el cielo. Yo le diría a la persona, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer tus pecados, confesarlos delante de Dios, pedirle perdón a Dios. Y si has hecho daño a otras personas y tienes cerca a esas personas, ve hasta donde esas personas y pídele perdón, para que te libres tú de esa carga, para que seas perdonado y seas bien visto ante los ojos de Dios. Luego, dar el paso sucesivo, que es bautizarse en el nombre de Jesús, porque este nombre tiene poder, y cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, Jesús te está lavando de todos tus pecados, Jesús está haciendo una transformación en tu vida, Jesús te está cambiando, te está renovando, porque en la palabra de Dios dice, todas las cosas viejas pasaron. ¿Quién dice esto? Jesucristo.
yo hago todo nuevo. ¿Qué quiere decir? Cuando te bautizas en el nombre de Jesús, Dios está haciendo una vida nueva en tu vida. Dios te está transformando, Dios te está lavando, te está limpiando, te está lavando de tus pecados, te está perdonando. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz era un sacrificio que en realidad, si Él no hubiese sido Dios y no nos hubiese amado tanto, Él en realidad no ha tenido la necesidad o no hubiese tenido la necesidad de hacer ese sacrificio. Porque morir en una cruz era una muerte que se le daban a los criminales en aquel tiempo, a los peores criminales. Era una muerte vergonzosa. Y en realidad, si nos ponemos a analizar, éramos nosotros, los seres humanos, que teníamos que ser crucificados, cada uno por nuestros pecados, cada uno crucificado por nuestros pecados. Mas Jesucristo vino a ser el último sacrificio, porque en la antigüedad la gente sacrificaba animales o daba ofrenda, hacían sacrificios de animales para ofrecérselos a Dios. Pero Dios dijo, sacrificio, yo no quiero más sacrificio, no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. No quiero sacrificio, quiero obediencia, porque Dios vio que el hombre, sacrificaba cosas a Dios, sí, y a Dios le agradaban los sacrificios, pero después Dios vio que la maldad se multiplicó. El hombre entonces pecaba, y después quería venir a ofrecer sacrificio a Dios. O sea, pecaba, y ya el hombre pensaba que con ofrecer un sacrificio a Dios todo estaba arreglado. Dios se cansó de eso. Dios se cansó de eso, de los sacrificios. Entonces Dios dijo, yo quiero obediencia, no sacrificio, porque si tú vas a hacer sacrificio y no te arrepientes y no me obedeces, entonces ¿de qué sirven los sacrificios? Entonces Jesucristo vino a ser el último sacrificio, el sacrificio más grande, un sacrificio humano, ni siquiera de animales como se hacía antes. O sea, Él dio su propio cuerpo humano en carne, porque Dios siendo un Dios, Jesucristo siendo un Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre, se puso un cuerpo de carne como el tuyo, como el mío, y ahí soportó todo el peso de nuestros pecados, todo el castigo de nuestros pecados, y verdaderamente Él era Dios. Ese era su cuerpo, el cuerpo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ningún ser humano de carne y hueso hubiese soportado los 63 latigazos que le dieron, más de 63 creo, si no me equivoco, que le dieron en su cuerpo, que lo escarnecieron, lo molieron a golpe, lo vituperaron, lo insultaron, lo escupieron, lo golpearon, lo traspasaron con una lanza. A Él lo molieron, lo desfiguraron. Prácticamente lo mataron a golpe, pero ¿cómo? Él tenía que ir a morir propio, montado en la cruz, crucificado. Él no murió con todos los latigazos, los golpes que le dieron, los maltratos que le dieron. Él no murió. Si hubiese sido otro ser humano, le dan 2 o 3 latigazos y se muere ahí mismo, no soporta el dolor. Mas Dios le dio a Jesucristo la capacidad de soportar todos esos latigazos, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y no morirse antes, porque Él tenía que cumplir un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Ir a esa cruz a morir por ti y por mí, para ser lavados de nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y poder darnos la vida eterna si nosotros lo aceptamos a Él. Porque si tú no lo aceptas, no es que vas a ser salvo. Tú quieres la salvación de Jesucristo, que es gratis, porque no la tienes que comprar y ni siquiera te la mereces. No me la merezco, pero tienes que aceptar a Jesucristo para tener esa salvación. Tengo que aceptar yo a Jesucristo. Gracias al Señor ya lo acepté. Gracias a mi Padre Celestial lo acepté. Acéptalo tú también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros los cristianos? Predicar el Evangelio. Que este Evangelio llegue a todos los rincones. En la palabra de Dios nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que vamos a ir por todo el mundo y vamos a predicar el Evangelio. Vamos a buscar de hacer saber a las personas por la palabra, ¿verdad? Voy a leerles una reflexión que hice, y ustedes pueden leer también en el libro de Mateo,
Mateo 7:24, lo voy a buscar, lo tengo ya aquí escrito en mi cuaderno, y tengo mi Biblia aquí está mi Biblia, ¿verdad? Pero yo nada más agarré este versículo, no, esta parte, pero si ustedes quieren leer todo el texto, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Mateo 7, ok. Mateo 7, Mateo 7:24. Mateo 7:24, Mateo 7:24, capítulo 7:24. Vamos a ver. Dice aquí: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y si quiere leer el texto por completo, puede leerlo. Capítulo 7, desde el 21 al 29, si quiere leerlo completo. Yo le voy a leer rápidamente, voy a leerles rápidamente porque este no es propio el capítulo que quiero leer, ¿no? Ya se lo voy a leer más adelante, pero tiene que ver muchísimo con la prédica, ¿no? El tema de hoy se llama predicar la palabra. Ya no vamos a ir al texto donde dice exactamente, ¿no? Pero quiero leerle esto porque es muy interesante, se los voy a leer completo hasta el 24, se los voy a leer. Dice aquí, en Mateo capítulo 7, del 21 al 24, dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor, dice Jesucristo. Aquí dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les dirá: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesucristo dice apartaos de mí, hacedores de maldad? Una cosa muy importante: si nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de corazón, con amor, para agradar a Dios. La intención de predicar el Evangelio tiene que ser para nosotros que la gente se salve, que la gente se convierta, que la gente busque a Dios, que la gente se arrepienta, que la gente sea lleno del Espíritu Santo, que la gente pida perdón al Señor por su pecado y se arrepienta. Esa tiene que ser la intención de nosotros cuando predicamos el Evangelio, para darle la honra y la gloria a Dios, para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, para dar a conocer a Dios. Esa es la intención de nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando profetizamos, cuando echamos fuera demonios en el poderoso nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado poder, porque dice: y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para reprender y echar fuera demonios. Y el Espíritu Santo nos va a dar el don de la revelación, de la profecía, ¿ok? Porque Dios a todos nos ha dado dones y capacidades irrevocables, son irrevocables los dones que el Señor nos ha dado a cada uno, pero nosotros tenemos que saber usar esos dones, porque Jesucristo le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Sí, ellos profetizaron en el nombre de Jesús y reprendieron en el nombre de Jesús demonios, sí, ellos lo hicieron, pero ellos no lo hicieron con amor para el Señor, para glorificar a Dios, porque hay personas que son falsos profetas o falsos predicadores que no predican a Cristo porque aman a Cristo, o no predican a Cristo para darle la honra y la gloria a Cristo, sino que lo predican para hacerse famoso, para hacerse conocer, para hacerse ver, para hacerse notar, para hacerse escuchar, para llamar la atención de alguien, para, no sé, ganar fama, ganar, qué sé yo, amigos. Porque en la palabra de Dios lo dice que se levantarán falsos profetas, que nos cuidemos de los falsos profetas. Por eso es que es tan importante leer la palabra de Dios, leerla y ponerla en práctica, para que cuando alguien venga a hablar de usted de la palabra, esa persona, ¿verdad?,
le hable de la palabra de Dios, usted a través de la Biblia pueda corroborar, pueda verificar, pueda buscar lo que le están predicando, y así usted se convence si lo que le están diciendo es verdad o es mentira, porque si está en la palabra es verdad, pero también tiene que estar atento, tiene que tener cuidado con una cosa: la palabra de Dios mucha gente la manipula, mucha gente la acomoda a su conveniencia, mucha gente la altera, la adorna, alteran las cosas, adornan las cosas y no predican la palabra correctamente, o sea, no predican la palabra con la verdadera intención de que la persona se acerque a Jesucristo. Entonces, las personas que escuchan la palabra de estas personas que no predican la palabra como es debido, se fijan nada más en la persona que están predicando, o sea, se fijan en el pastor, en el predicador, se ponen sus ojos en el pastor, en el predicador, no ponen los ojos en Jesús. Entonces, si el pastor se cae, comete un error, o simplemente se dan cuenta que es un falso pastor, entonces ya la gente no quiere saber más nada de Jesucristo, no quiere saber más nada del Evangelio, no quiere saber más nada de Dios, y se aparta de Dios. Entonces, si vamos a predicar la palabra, prediquémosla correctamente, como dice en la palabra, sin alterarle, sin quitarle, sin adornarle, porque la palabra de Dios es completa. Esta palabra no le hace falta que usted le ponga de más, o que usted le quite, o que usted la acomode, o que usted la adorne para que el otro no se ofenda. No, la palabra de Dios, como siempre lo digo, no ofende a nadie. Lo que te ofende a ti es tu pecado que tú llevas adentro, y cuando te confrontan con la palabra, entonces tú te sientes triste, tú te sientes mal, tú te sientes ofendido, pero no es porque la palabra te ofende, ni porque el que la está predicando te ofende, es por tu pecado que está dentro de ti, que es el que te está ofendiendo, no la palabra. Entonces, por eso es que Jesús dice: apartaos de mí, no los conocí, hacedores de maldad. Porque debemos predicar la palabra con el amor de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, para agradar a Dios, con el único objetivo de que la gente se convierta, de que la gente pida perdón, de que la gente se arrepienta, de que la gente sea salva, de que sean llenos del Espíritu Santo, de que conozcan la palabra para que la pongan en práctica, no para hacernos ver nosotros. Usted no me vea a mí, usted escuche la palabra y practique la palabra, no se enamore ni se enfoque del predicador o de la predicadora. Qué bonito predica él. Muy bien, gloria a Dios que predica bien, gloria al Señor Jesucristo que predica con unción, gloria a Dios. Pero ponga tus ojos en Jesús, porque nosotros somos solamente un instrumento de Dios. Nosotros no somos dioses, no somos Dios. Nosotros somos instrumentos, los predicadores, los evangelistas, los diáconos, los pastores son instrumentos escogidos por la mano de Dios para predicar la palabra. Pero usted tiene que poner sus ojos en Jesús. Usted puede escuchar la palabra de estos predicadores, de mí puede escuchar la palabra, pero usted corrobore, verifique, busque, analice todo en la Biblia. No se quede nada más con lo que le diga a la persona o con lo que le diga yo, no, busque aquí, vea si le estoy diciendo la verdad, vea si es correcto. Eso es lo que usted tiene que hacer y ponerlo en práctica. Porque verificando, comprobando, leyendo la palabra y pidiéndole al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que le dé revelación y sabiduría, usted se va a dar cuenta quién lo está engañando y quién no lo está engañando, quién está adornando la palabra o la está acomodando a su antojo o la está alterando. Por eso es que en la palabra de Dios dice: ama la inteligencia, ama la sabiduría, ama el conocimiento. ¿Y cómo puedes amar la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento? ¿Y cómo puedes adquirirlo? A través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios dice: mi pueblo por falta de conocimiento se perdió. Dios no quiere que por falta de conocimiento nos perdamos. Por eso tenemos que predicar la palabra, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, que aquí está el texto que quiero compartirles, ¿verdad? 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 17. Usted también, si desea, lo puede leer completo. Ok. 2 de Timoteo.
capítulo 2, ya estoy aquí en el capítulo 2, del 14, ya estoy en el 14, al 17. Esto es, se lo voy a leer. Dice aquí, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Estudiar las sagradas escrituras nos puede hacer sabios, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la escritura que está aquí en la Biblia es inspirada por Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Y leer esta palabra te puede hacer sabio, inteligente, te puede dar conocimiento sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios se aplica para todos. De hecho, muchos escritores de libros sacan muchas escrituras, muchos párrafos, versículos de la Biblia. Muchos escritores de libros sacan versículos, sacan historia de la Biblia para colocarlas en su libro, la ponen como punto de referencia, como ejemplo. Ok, sigo leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos dice en esta palabra que la palabra de Dios es buena para redarguir, para corregirnos, para hacernos inteligentes, para darnos sabiduría, para enseñarnos a poner por obra lo que aprendemos. Eso nos dice el Señor a través de su palabra, que pongamos por obra lo que hemos aprendido. Y luego nos vamos a ir ahí mismo, en segunda de Timoteo, ahí mismo, nos vamos a ir al capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y se llama así: predica la palabra, que es el tema que les estoy explicando hoy. Predica la palabra. Y dice así: te agradezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios redarguye, exhorta, reprende con toda buena doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina? La palabra de Dios es la mejor doctrina. Muchas doctrinas de hombre parecen ser buenas, pero la mejor es la palabra de Dios, porque la doctrina de hombre se equivoca y todo lo bueno proviene de Dios. Si hay doctrina buena en un hombre, es porque la sacó de la palabra de Dios, porque de ahí proviene todo lo bueno, de la palabra de Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno, es la raíz de todo lo bueno, es el principio de todo lo bueno. Y es para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos a hacer lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es correcto, para ponerla en práctica y para enseñar a otros. Reprender es corregir, es hacerle ver a la persona lo malo que está haciendo, para que esa persona eche fuera de dentro de sí todo lo que está mal. También reprender significa reprender entidades malignas, o sea, espíritus malignos, diabólicos. La palabra de Dios te enseña muchas cosas y es un tema muy amplio, por eso dice: nunca se aparte este libro de la ley, medita en él de día y de noche, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, o sea, medita en él de día y de noche, para que cuando vayas a hablar de la palabra de Dios sepas de qué vas a hablar y para que le puedas predicar correctamente a otra persona.
Ok, voy a seguir leyendo. Dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a venir tiempos en el cual la palabra de Dios, muchos la van a alterar o ya la alteran. Por eso se dicen que hay falsos profetas y falsos predicadores, porque o predican para un beneficio propio, o la alteran y la acomodan a su conveniencia. Entonces no están predicando la palabra de Dios con amor de corazón para Dios, para glorificar a Dios, para darle toda honra y toda gloria al Señor, sino para tener un propio beneficio. Y también llegará un tiempo, ¿verdad?, que van a querer las personas escuchar la palabra de Dios y no van a poder, porque no va a haber nadie aquí que le predique. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada de esta tierra, ¿verdad?, los que queden aquí, que no se fueron con Cristo, los cristianos que están tibios, que se queden aquí, que van a tener que morir por Jesús, decapitado, para no irse al infierno, porque el único escape va a ser morirse, pero decapitado, aceptando a Jesucristo sin negarlo. Ellos no van a poder predicar el evangelio. Los que queden aquí, esos cristianos tibios que queden aquí, no van a poder predicar el evangelio, porque cuando eso suceda, que venga el arrebato de la iglesia, que la bestia, el enemigo, baje de los aires, o sea, baje de los aires, porque él está en los aires, y pise la tierra con la bestia, y gobierne todo este sistema de cosas, nadie va a poder predicar el evangelio, y muchas personas van a querer oír de Dios y no van a poder, porque no van a poder, la gente ya no va a poder predicar el evangelio. Dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, oigan bien esto, sino que teniendo comezón de oír, le van a picar los oídos por oír la palabra de Dios y no van a poder. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. No va a haber quien predique la palabra correctamente, pero se van a amontonar maestros que van a predicar la palabra, pero con su propia concupiscencia, quiere decir, con su propio razonamiento, con su propio entendimiento, para su propio beneficio. ¿Y qué van a explicar? ¿Qué van a transmitir? Falsa doctrina, un evangelio alterado que no es el correcto. Dice, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de predicar la palabra de Dios correctamente, como es debido, van a convertir la palabra de Dios como si fuera una fábula. Van a contar las cosas, van a predicar las cosas conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propio razonamiento, conforme a su propio entendimiento, apoyándose en su propio entendimiento y no pidiéndole revelación al Espíritu Santo. Voy a volver a leer este capítulo, este versículo, porque está interesante, está demasiado interesante. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sabio, o sea, la persona que quiere predicar el evangelio, sea sabio. No se apoye en su propio entendimiento predicando la palabra, pídele al Espíritu Santo revelación y comprensión de la palabra. Pero tú, sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, haz obras de evangelista. ¿Qué quiere decir hacer obras de evangelista? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo tú vas por todo el mundo predicando el evangelio? En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Si estás estudiando en la universidad, en la universidad. Si estás estudiando en el liceo, con tus amigos que te encuentras en las calles, con una gente que se para a conversar contigo, háblale de la palabra. Si vas a otro país, háblale de la palabra. Haz obra de evangelista. Si estás en una iglesia, ve a evangelizar. En tu grupo de evangelistas te vas a evangelizar tú también, pero prepárate. Haz obra de evangelista cumpliendo y cumple tu ministerio, cumpliendo con tu ministerio. Dice aquí,
porque ya yo estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando esa maravillosa venida del Señor Jesucristo, vamos a tener una corona de justicia según las obras que nosotros hayamos hecho, según cómo nosotros nos hayamos comportado delante del Señor y delante de los hombres, la obediencia que nosotros tuvimos para con Dios. Y si nosotros hicimos bien las cosas dentro del ministerio que nos dieron a cada uno de nosotros, si nosotros cumplimos con el propósito por el cual fuimos llamados por el Señor Jesucristo, por nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Cada uno tiene un propósito, a cada uno Dios nos ha dado capacidades idóneas para ponerlos en práctica, para ponerlos al servicio de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de Dios, para predicar la palabra, para evangelizar, para ayudar a otros, pero haciéndolo con amor para Dios, haciéndolo amor para darle honra y gloria a Dios, haciéndolo todo para el Señor, porque en la palabra de Dios dice, el que se gloríese en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? No hagas nada que tenga que ver con Dios para glorificarte tú. No hagas nada que tenga que ver con Dios para darte honra y gloria a ti mismo, ni para crecerte tú, ni para darte fama, ni para hacerte ver, ni para hacerte notar. No, todo lo que hagas, hazlo para Dios, con amor para el Señor. El Señor lo dice en su palabra, todo lo que hagas, hazlo para Dios. De hecho, si tú estás limpiando un piso, límpialo como si fuera para Dios. Como que si ese piso que tú estás limpiando es el piso por donde va a pasar el Señor. Hazlo para Dios. Y eso va para mí también. Eso va para todos. Les quiero compartir otro versículo que está en el libro de Isaías, el libro de Isaías 48, libro de Isaías 48, dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que le dije anteriormente, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es eterna. Por eso es que la Biblia, la Sagrada Escritura, es un libro que ha recorrido cantidades de países y ha sido traducido a cantidades de idiomas, y casi que todo el mundo tiene una Biblia en su casa, y el que no la tiene, corra y cómprala, pero por favor, léala y practíquela, porque si la tiene en su casa de lujo, de adorno, no le sirve tampoco. Tiene que practicarla y tiene que leerla y tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría y que le dé entendimiento. Voy a volver a leer esto, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí les voy a leer una reflexión que hice según este capítulo que leí. Todos los libros, todas las filosofías, opiniones, ideas, argumentos y definiciones humanas, todas las definiciones humanas pasan de moda. Se pueden equivocar, porque nosotros como seres humanos podemos equivocarnos. Pueden desviar de la verdad. Nosotros podemos desviarnos de la verdad, porque un ejemplo, si yo escribo un libro, ¿verdad? Y si yo no busco bases en las cuales fundamentar mi libro, supongamos que es un libro para ayudar a las personas, pero si yo no busco una base verdadera, una base fuerte con fundamentos, ¿verdad?, de cómo se puede ayudar a una persona, sino que yo me pongo a escribir este libro y me invento varias cosas y según lo que yo creo, bueno, yo pienso esto y esto y esto, y lo que yo creo es esto y esto y esto y esto, y no busco fuente, no busco una base, un apoyo que fundamente lo que yo estoy escribiendo, lo que estoy diciendo, yo puedo equivocarme y dar una mala interpretación de las cosas, y puedo hacer que otra persona se equivoque con lo que yo estoy diciendo. Por eso es que también yo le digo, miren, la palabra de Dios, antes de predicarla, tenemos que estudiarla. Yo siempre que voy a hacer un video, yo le digo, Señor, ayúdame.
Señor, ayúdame, porque yo soy un ser humano, Padre. Yo no quiero crearle confusión a nadie, Padre. Ayúdame a transmitir tu palabra correctamente. Padre, habla a través de mi boca, porque esto es una responsabilidad muy grande, tener que predicar la palabra, compartir de la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, porque esto es algo que lo va a ver mucha gente, que lo va a escuchar mucha gente, y yo quiero poder transmitir las cosas exactas, precisas, como están aquí. Y que si yo hago una reflexión sea en base a lo que está en la palabra, no algo que me estoy inventando yo, porque yo no quiero aquí confundir a nadie. Por eso, mi hermano, meditemos en la palabra, mi amigo querido, mi hermana querida, mi amiga querida, meditemos en la palabra, pidámosles al Espíritu Santo interpretación, revelación. Yo cada vez que voy a hablar de la palabra, primero oro. Yo antes de iniciar a hacer el video, antes de ponerlo a correr el video, oré. Y normalmente cuando empiezo un video, ya que estoy grabando el video, oro nuevamente. Ahora en este video no oré, pero ya había orado. Antes de empezar el video ya había estudiado, ya había sacado versículos, porque primero tengo que sacar los versículos y leerlos para interpretarlo y pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, porque si no, ¿qué les voy a decir yo aquí? Tengo que fundamentarme en algo, apoyarme en algo. ¿Y en qué me apoyo? En la palabra de Dios. Entonces, sigo leyendo. Ok, dice aquí. Nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, podemos desviar de la verdad. Las personas que se apoyan en su propio entendimiento hasta pueden edificar, pero sus fundamentos y sus bases se derrumban si no están basadas y apoyadas en la verdadera palabra de Dios. O sea, como les estaba diciendo antes, yo les puedo aconsejar, yo les puedo decir cualquier cosa, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, pero si yo no tengo una base segura en qué apoyarme, en este caso la palabra de Dios, que es la verdadera, la más segura, yo puedo equivocarme y por consecuencia yo puedo hacer que usted se equivoque. Lo puedo desviar a usted sin querer de la verdad, porque a veces la gente no es que quiera de repente desviar a las personas con intención, porque de repente una persona tiene muy buena intención de predicar la palabra, pero si no está bien instruido, entonces puede sin querer desviar a la persona. O hay personas que intencionalmente acomodan las cosas, entonces es mejor leer, uno instruirse. Ok, en la palabra verdadera, que es la palabra de Dios, es decir, la sabiduría carnal no permanece plantada, mas la palabra fiel de Dios, esta permanece para siempre. Lo voy a leer todo corrido. Dice aquí: todos los libros, filosofías, opiniones, ideas, argumentos y definiciones humanas pasan de moda. Se pueden equivocar, se pueden desviar de la verdad. Hasta pueden edificar, pero sus fundamentos y bases se derrumban si no están basados y apoyados en la palabra verdadera de Dios. Es decir, la sabiduría carnal no permanece plantada, mas la palabra de Dios es fiel. Esta permanece para siempre. Lo que les estaba diciendo anteriormente. También podemos leer en el libro de Hebreos 4:12. Libro de Hebreos 4:12. Libro de Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva, lo que le estaba diciendo, la palabra de Dios es viva, se renueva cada día, es viva, está viva. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos? Porque cuando uno está predicando la palabra, se edifica el que está escuchando y me edifica a mí también que estoy predicando. O sea, que corta para allá y corta para acá. Te edifica a ti, te corrige a ti, te redarguye a ti. Me edifica a mí, me corrige a mí y me redarguye a mí. A los dos, a los que estamos escuchando y a los que estamos hablando de la palabra, nos corrige. Y es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que es precisa, que no se equivoca, que no tiene ni de más ni de menos, que es precisa,
que no hay margen de error, que no hay margen de equivocación, que es veritiera, que es verdadera, que es real. ¿Y por qué dice que la palabra de Dios está viva? Por lo que le dije anteriormente, que se renueva cada día. Usted lee hoy esto, le dio un mensaje. Mañana vuelve y lee esto, le da otro mensaje. Y vuelve y lee mañana y otro mensaje. Todos los mensajes que le da es para su crecimiento espiritual. Es para que usted viva su vida mejor. Es para que usted viva correctamente su vida. Es para que usted sea obediente. Es para que usted haga la voluntad de Dios y pueda ayudar a otros. Y pueda transmitir un mensaje correcto. Todo lo que está en la Biblia es para nosotros un manual que nos ayuda a vivir la vida correctamente. Por eso yo digo que es un manual, y muchos nos dicen que es un manual, porque verdaderamente lo que te da es conocimiento para tú saber vivir tu vida. Cuando usted compra un televisor, le trae un manual, y el manual le da a usted un conocimiento para poder usar el televisor. Bueno, aquí está la Biblia. La Biblia es el manual para que puedas saber cómo usar tu vida, cómo conducirte en tu vida. Ok, ahora nos vamos a ir al libro de los Hechos también. El primero era Hebreo, el primero que leí, corrijo. El primero era Hebreo 4:12. Ahora nos vamos a ir a Hechos 8:5. Hechos 8:5. Dice así: Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que prediquemos a Cristo. Estos hombres, ¿verdad?, que predicaban a Cristo en la antigüedad, ¿qué hacían? Obedecer lo que Dios le llamó a hacer, las obras de Dios. Y una de las obras de Dios que Dios le llamó a hacer, ¿cuál fue? Predicar a Cristo. Porque si usted va a hablar de los milagros que hizo Cristo y de las cosas que hizo Cristo, usted tiene que predicar a Cristo. Usted tiene que decir quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué vino al mundo Jesucristo? ¿Quién es Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De dónde proviene? Cuando usted va a predicar la palabra de Dios, la primera cosa que usted tiene que dar a conocer a la persona es quién es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que se hizo un cuerpo de carne, siendo rico se hizo pobre porque se puso un cuerpo de carne, se humilló, porque ponerse un cuerpo de carne, hacerse un cuerpo de carne es humillarse, porque Él es un Dios. O sea, que un Dios baje de su trono, un Dios baje de su cielo, un Dios, para venir aquí a la tierra con un cuerpo de carne. Se está humillando, se hizo pobre, porque eres un Dios, y un Dios es rico, es grande. Se hizo pobre, se humilló en un cuerpo de carne, para entonces morir en una cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, Dios mío santo, de tal manera, pero ¿de qué manera, Señor? Amó Dios al mundo, Dios todopoderoso, Dios a su único hijo. ¿Quién va a dar un hijo para que muera por otro? Mire lo que hizo Dios por usted y por mí. Ok, Romanos 10:18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo su palabra. ¿Qué nos está diciendo? Por toda la tierra ha salido su voz. ¿La voz de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es mencionado a nivel mundial, por todas partes, y hasta los confines de la tierra, hasta por los confines del mundo se habla de Dios, se habla de Jesucristo. Pero la gente, ¿qué hace? Mucha gente no quiere escuchar. Tenemos que escuchar. Ok, predicar es dar a conocer la palabra de Dios a aquellos que no tienen una comprensión exacta de lo que es realmente la palabra de Dios. Es un manual de instrucción para saber cómo conducirnos en nuestras vidas. Nosotros como cristianos debemos explicar, enseñar, transmitir a otros. Obviamente nosotros debemos poner por obra la palabra de Dios. No solamente predicar, sino ponerla por obra, para dar ejemplo de la misma a los que escuchan, para nosotros poder dar testimonio con nuestro ejemplo y con nuestro comportamiento a aquellos que le escuchan, y del mismo modo ellos la puedan practicar. Cuando les has hablado de la palabra de Dios y esta persona ha aceptado el mensaje,
va a empezar a poner en práctica el mensaje, o sea, la palabra de Dios. Debemos ser enseñantes idóneos. Nosotros los cristianos debemos ser enseñantes idóneos. ¿Qué quiere decir idóneos? Tenemos que prepararnos, tenemos que instruirnos, tenemos que meditar la palabra, tenemos que meditar en esta palabra día y de noche y saber cómo expresarnos, saber cómo hablar de la palabra, porque en la palabra de Dios dice: no contiendas por la palabra, o sea, no te pongas a pelear con la gente por la palabra. Si la persona quiere recibir el mensaje con amor y con agrado, predícalo. Si la persona no te dice: no quiero escuchar, no me hables, no te pongas a contender por la palabra. Más bien ora en tu corazón por esa persona para que el Señor la toque y la próxima vez que otro le venga a hablar, esa persona quiere escuchar. Debemos ser enseñantes idóneos. Para eso es importante instruirnos, leer diariamente la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos revele el significado exacto y preciso de cada texto, de cada argumento, de cada definición, para no caer en un error, o sea, para no caer en una equivocación, que el Espíritu Santo nos revele su palabra, la palabra de Dios. Bueno, mis queridos amigos, yo les agradezco muchísimo por el tiempo que ustedes se toman, ¿verdad?, para poder escuchar este compartir de la palabra. Oren ustedes también por mí, para que el Señor me siga dando sabiduría y entendimiento. Yo oro también todos los días para que el Señor me ayude a saber predicar su palabra, a saber transmitir su palabra, que me corrija si me equivoco, que me corrija si no estoy haciendo las cosas correctamente, porque yo quiero ser ejemplo, yo quiero dar buen testimonio, y Dios me mandó a mí a predicar la palabra, y por eso yo hago esto, porque Dios me llamó a predicar la palabra y yo no me puedo quedar callada, porque yo tengo que obedecer. Y le pido a Dios que me ayude a hacerlo de la manera correcta y hacerlo con amor, porque mi única intención, y Dios lo sabe porque Dios conoce mi corazón, es que se conozca a Cristo, que las personas acepten a Jesucristo, que las personas se conviertan, que sean llenas del Espíritu Santo, que sean salvas, que puedan tener esa salvación que es gratuita y que solamente Jesucristo la puede dar, porque nadie te puede salvar, solamente Jesucristo, y que usted la pueda aceptar con amor en su corazón. Esa es mi única intención. Dios conoce mi corazón, Dios sabe por qué hago esto, y mire que me costó. Le pedí mucho al Señor que me ayudara, porque me dijera si esto era lo correcto, y eso fue lo que el Señor me puso en oración: predicar la palabra. Por eso uso este medio, porque yo sé que este medio llega a toda parte del mundo y a todos los países, y en la palabra de Dios dice: ir por todo el mundo y predicar en el Evangelio, y esta es una manera de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso es que yo lo hago, porque Dios quitó la timidez, porque yo he sido una persona tímida, y Dios quitó la timidez de mí, porque en la palabra de Dios dice: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Yo tengo que dominar la timidez y dar esta palabra, y no tener miedo, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, y no puedo ser cobarde, porque los cobardes no entran al reino de los cielos, y yo quiero entrar al reino de los cielos. Y porque Dios me dijo a mí: yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia, yo quiero obedecer al Señor. Por esto es que yo hago esto, para que cuando el Señor me pida cuenta, yo poder decirle: Señor, mira, hice tu obra lo mejor que pude. Que espero que sea así, porque bueno, Señor, voy a orar por ustedes. Gracias, amadísimo Dios. Gracias, amadísimo Espíritu Santo. Gracias, amadísimo Señor Jesucristo. Gracias, porque tú me has llamado a hacer esto, a predicar tu palabra, y quiero hacerlo lo mejor posible. Quiero dar lo mejor de mí, y quiero poder ser de testimonio y de agrado a ti, Señor, y a los que me ven, Padre, transmitiendo tu palabra. Padre, ayúdame a mí a poner por obra tu palabra, ayúdame a mí a predicar tu palabra y a practicar tu palabra. Y también te pido que puedas ayudar a cada persona, Padre, que ve este video también, a predicar tu palabra del modo correcto, a instruirse, a estudiar la palabra, a meditar en tu palabra y a buscar siempre de tu palabra, Señor, para poder predicar a otro, para poder transmitir el mensaje a otro. Y quita toda vergüenza, Señor, quita toda timidez, quita todo miedo, Padre, que nosotros podamos predicar tu palabra sin miedo, sin timidez, Padre.
sin vergüenza, Señor, porque nosotros estamos haciendo lo que es correcto y lo que es justo, lo que tú nos llamaste a hacer, que es predicar tu palabra, predicar tu evangelio, Padre de la gloria, poderoso Rey. Te doy gracias, amadísimo Espíritu Santo, porque tú eres el que me acompaña y el que me ayudas a ser valiente, porque en tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y tú eres el que has puesto en mí valentía para poder hacer estos videos y para poder transmitir tu palabra, Señor. Te agradezco, amado Jesucristo, te agradezco, amado Dios, y bendigo a todas las personas que me ven. Bendigo a todos los seres humanos que me ven, que seas tú tocando su mente, su corazón y ayudándolos a ellos también a interesarse, Padre, en meditar tu palabra, en aprender tu palabra, en ponerla en práctica y poder predicarles a otros para que puedan ser también ellos de buen testimonio y ejemplo de tu palabra, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los quiero, mis queridos amigos, los quiero mucho. Los tengo que dejar porque ya he terminado. En los comentarios y en la descripción del tema les voy a dejar, como siempre, los capítulos, o sea, los versículos que conseguí, para que después ustedes los busquen en su casa y puedan meditar en ellos, ¿no? Puedan meditar en la palabra y puedan comprender más la palabra, ¿ok? Un beso. Chao. Dios los bendiga. Chao.